Buenas, mi nombre es Marco Rodríguez, mi carnet es el 2019 16 30 31 y voy a explicar mi segundo proyecto de resistencia de materiales. El problema dice lo siguiente: debido a la carga P, el estado de deformación en el punto de la ménsula tiene componentes epsilon sub x es igual a 500 por 10 a la menos 6, epsilon sub y es igual a 350 por 10 a la menos 6 y gamma x sub xy es igual a menos 430 por 10 a la menos 6. Dice que usando las ecuaciones para la transformación de deformaciones, a fin de determinar las deformaciones equivalentes en el plano sobre un elemento orientado a un ángulo θ de 30 grados en sentido horario a partir de la posición original, bosqueje el elemento deformado debido a estas deformaciones en el plano XY. Para la resolución teórica del problema ya se tienen las constantes epsilon sub y, epsilon sub x, gamma sub xy y el ángulo de 30 grados, que se tiene que tomar como menos 30 grados en los cálculos, ya que es en sentido horario. Ahora, para la transformación de tensiones se usan las ecuaciones de epsilon sub x', que es epsilon sub x más epsilon sub y, entre 2 más epsilon sub x menos epsilon sub y entre 2 por el coseno de 2 por el ángulo, más gamma sub xy entre 2 por el seno de 2 veces el ángulo. Epsilon sub y' va a ser exactamente igual a la ecuación anterior, solamente que la segunda y la tercera fracción van a ir negativas. Todo el resto queda exactamente igual. Y para saber gamma sub x', y', se tiene que usar la ecuación epsilon sub x menos epsilon sub y, todo esto por el seno de 2 por el ángulo, más gamma sub xy por el coseno de 2 por el ángulo. Se tienen que resolver las ecuaciones anteriores utilizando los datos que se brindan en el planteamiento y se va a tener que epsilon sub x' es igual a 649 por 10 a la menos 6 y epsilon sub y' es igual a 201 por 10 a la menos 6. Por último, se aplica la ecuación de gamma sub x', y esto va a dar menos 85,1 por 10 a la menos 6. Con esto ya se tienen los suficientes datos para realizar el bosquejo de la deformación como se presenta a continuación. Se tiene que tener en cuenta que el ángulo es negativo, es horario, por lo tanto se toma del eje X hacia abajo.
La variable a medir será la deformación equivalente en el plano sobre un elemento orientado a 30 grados en sentido horario, a partir de la posición original. Se eligió esta variable porque este tipo de deformaciones son muy comunes en objetos que están pegados, por ejemplo, a una pared, como el que se observa en la imagen. Entonces, este tipo de lógica a la hora de resolver este problema se puede aplicar para muchos otros casos en la vida real. El proceso de validación que elegí fue programación. Después de iniciado el programa, se ingresa la información de la deformación y se generan los datos de salida, los cuales consisten en la deformación epsilon sub x', epsilon sub y' y gamma x'y', además de un bosquejo del objeto deformado. Después de esto, el programa de sí presenta dos botones, los cuales dicen fin del programa, que a uno lo saca del programa, y el botón de calcular de nuevo, que lo que hace es borrar los datos actuales, las variables pues, y se reingresa la información. Respecto a la programación, aquí se tienen las librerías que se utilizaron. Aquí se tiene donde inicia la ventana, porque se realizó una interfaz gráfica. Aquí se describe el enunciado en la salida de la interfaz gráfica. Después aquí se acomoda todo lo que son las variables de salida y las cajas donde se van a recibir las variables de entrada. Después se realiza una búsqueda de imágenes donde se pone la imagen del enunciado y la imagen que se va a mostrar en el resultado, que es el objeto bosquejado ya deformado. Después se van a tener tres botones. El botón de cálculos, aquí está la función, lo que hace es tomar las variables de entrada y realizar los cálculos para obtener el resultado. Aquí lo que hace es ordenar lo que son las variables de salida utilizando un enunciado donde se presenta la deformación transformada en el eje X, Y y Y'. Después se acomodan los datos de salida. Aquí se tiene la función del botón de reinicio, que lo que hace es destruir las variables que hay en el eje X, en X e y reinicia todo el proceso para volver a ingresar nuevos datos. El botón de salir lo que hace es salir del programa. Aquí se acomodan todo lo que son los botones. Y por último, aquí se da lo que es el acomodo final de todas las etiquetas. Entonces, todo esto es el enunciado. Aquí se tiene la foto del enunciado. Aquí, estas partes de acá son las entradas, lo que son los enunciados de la variable que se va a tomar de entrada y las cajitas. Y aquí van a estar acomodados los botones. Cuando se compila el programa, se obtiene esta pantalla, la cual dice que se ingrese epsilon sub x, que aquí tenemos que son 500 por 10 a la menos 6. El programa ya considera el 10 a la menos 6. Entonces, solamente hay que ingresar el 500. Es epsilon sub y, es de 350. Perdón, sí. 350. El ángulo es de 30 grados, sin embargo, como es en sentido horario, se toma como menos 30 grados. El gamma sub xy va a ser de menos 430. Y si uno le dice realice los cálculos, aquí le manda el resultado de la deformación transformada en el eje X, la deformación transformada en el eje Y', y aquí está el dibujo del bosquejo. Si se le da a calcular de nuevo, se borra lo que son el resultado y se espera que uno ingrese nuevos valores. Y si le da a salir, se termina el programa como tal. Respecto a los resultados y los porcentajes de error, se tiene que la transformación en el eje X y la transformación en el eje Y, tanto la práctica como la teórica, dan exactamente igual. Sin embargo, la deformación cortante máxima en el plano da diferente. Este porcentaje de error de 0,1% se debe a que el programa redondea algunos datos. Este redondeo hace que se pierda un poco de información, por eso es que hace falta un 0,1 en el resultado práctico de la deformación cortante máxima en el plano.
Respecto a las conclusiones, se tiene que se calculó teórica y experimentalmente la deformación del objeto debido a una carga externa P. Estaba aplicada a unos 30 grados en sentido antihorario. También se ve que debido a la dirección de la carga aplicada, la deformación cortante máxima en el plano es negativa, como se puede ver en el bosquejo. También la programación es una forma muy exacta de calcular valores, sin embargo hay que tener presente que los redondeos disminuyen la precisión. Por esto es que se da el porcentaje de error en la deformación cortante máxima en el plano. Es un porcentaje de error muy pequeño, el 0,1%. Sin embargo, si se utiliza la función de redondeo en los programas, se va a perder información. Entonces es recomendable no utilizar esta función a la hora de hacer cálculos para tener una mayor precisión.